Mañana se cumplirán 2 meses del fallecimiento del general Francisco Gallardo, que bueno, como usted sabe, intentó o propuso la creación de un defensor de los derechos humanos, un ombudsman militar, en una época pues plena de autoritarismo, y así le fue, porque fue encarcelado, como usted sabe, y la persecución no nada más se cebó contra él, sino incluso contra su familia. Y bueno, él murió, como le decía, el pasado 29 de abril, y le había enviado a usted una carta en la que él solicitaba que se le reintegrara su dignidad como militar, y también que que se hicieran las acciones correspondientes para castigar a los responsables de su encarcelamiento y de su persecución al interior de las Fuerzas Armadas, y también para que se mejorara la situación de los derechos humanos entre los militares. Con él en la cárcel, estuvo varios años en la cárcel, y sí, ciertamente la postura del general Gallardo era una postura muy incómoda en el ejército mexicano, una postura que no toleraba el ejército mexicano, porque hablaba de rendición de cuentas, porque hablaba de una figura que permitiera la defensa de los derechos humanos dentro de las fuerzas. Lo vimos en la elección de Calderón, Andrés Manuel López Obrador, en donde el ejército permitió, en 2006, en donde el ejército permitió que esa paquetería electoral se manipulara por los partidos políticos. Llega la paquetería electoral se llama el Pozo Meléndez. El Pozo Meléndez tiene un diámetro como de 10 metros y no tiene fondo. Y ese pozo ha sido utilizado desde la Revolución. Ahí tiraban carretas, caballos, vehículos completos, o sea, ¿De qué forma esta cofradía, esta agrupación que está dentro de las Fuerzas de México comienza a tomar poder, se une a cabeza de vaca y traiciona al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué es lo que está haciendo Crescencio Sandoval en su contra? ¿Qué es lo que reveló en su momento el general Gallardo? Un personaje que sospechosamente ya no está, según por esta enfermedad. Pero ¿cuál es la realidad de todo esto? ¿Cómo se van también en contra de la sobrina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuáles son las intenciones? ¿Cuáles son los nexos? Todo esto y más voy a platicar en El Rugir del Tigre. Quédate conmigo. Hola Tigres, bienvenidos a su canal El Rugir del Tigre. Es un gusto para mí estar aquí nuevamente con ustedes. Soy Jazmín Gómez, les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Gracias por su apoyo. Y bueno, si aún no formas parte de esta familia de Tigres, te invito a hacerlo suscribiéndote y que de igual forma me sigas en mis redes sociales. Te lo agradeceré enormemente. Pues bien, pasemos a la información, y es que resulta que el general Gallardo dejó en su momento una carta para el presidente de la República solicitándole ayuda por la persecución política que estaba suscitándose en su contra por el hecho de decir las verdades que están sucediendo en las Fuerzas de México. Bien sabemos que el general Gallardo estuvo en prisión por estos mismos hechos, también trabajó para Morena, estuvo dentro de la causa de la Cuarta Transformación, y de repente, sospechosamente, se enfermó y ya no tiene vida. ¿Realmente qué es lo que habrá pasado? Por otro lado, quiero que pasemos a ver la información, porque es de suma importancia lo que dice el presidente y lo que se revela. Mañana se cumplirán 2 meses del fallecimiento del general Francisco Gallardo, que bueno, como usted sabe, intentó o propuso la creación de un defensor de los derechos humanos, un ombudsman militar, en una época pues plena de autoritarismo, y así le fue, porque fue encarcelado, como usted sabe, y la persecución no nada más se cebó contra él, sino incluso contra su familia. Y bueno, él murió, como le decía, el pasado 29 de abril, y le había enviado a usted una carta en la que él solicitaba que se le reintegrara su dignidad como militar, y también que se hicieran las acciones correspondientes para castigar a los responsables de su encarcelamiento y de su persecución al interior de las Fuerzas Armadas, y también para que se mejorara la situación de los derechos humanos entre los militares. Señor presidente, ya en general, al parecer no le fue respondida la carta. ¿Qué acciones hay al respecto en este sentido? Voy a pedir un informe, secretario, sobre este tema, si te parece. Y yo tenía muy buena relación con el general Gallardo, sobre todo porque fue perseguido y yo estaba en oposición, y pues siempre ayudamos. Incluso participó en la creación de nuestro movimiento, fue nuestro candidato en Colima, estuve con él acompañándolo, y pues lamento mucho su fallecimiento.
Gracias, presidente. Muy bien. Fíjense cómo este es un tema incómodo, incluso los camarógrafos toman el rostro de Crescencio Sandoval porque es uno de los personajes que estuvo metido en todo esto, obviamente en manera de perjudicar a las fuerzas, de perjudicar al presidente. Y es que AMLO pide informe de persecución y encarcelamiento del general Francisco Gallardo, como ya lo vimos aquí en sus propias palabras. ¿Y qué es lo que dice el propio hijo de este general? Justicia federal y ahí obtuvo también 37 amparos. Entonces era una lucha muy desigual, pero que abrió camino para los derechos humanos en el ejército. Recordamos también que muchas organizaciones no gubernamentales se sumaron a la causa, ¿no? Amnistía Internacional, PEN International, Human Rights Watch, CEGIL, por mencionar algunas, fue declarado como detención arbitraria por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias. Pues ahí está, más organismos se unieron a su causa, cosa que no les convenía a estos señores de las fuerzas, a Luis Crescencio Sandoval, por todo lo que él estaba destapando, por todo lo que él estaba diciendo. Y es que fíjense nomás lo que comenta sobre la situación de Felipe Calderón y también sobre estos estudiantes. Situaciones graves, lo vimos en la elección de Calderón, Andrés Manuel López Obrador, en donde el ejército permitió, en 2006, que esa paquetería electoral se manipulara por los partidos políticos. Y bueno, también informa, como lo dije, sobre estos estudiantes, en donde él menciona que había un pozo en donde pues arrojaban varias cosas, y él dice que dentro de ese lugar están estas personas, y no se ha hecho absolutamente nada, no se ha investigado nada de lo que él dijo. ¿Por qué? Porque no le quieren hacer caso a estos señores de las fuerzas. También tenemos aquí lo que él comentaba. Las fuerzas tienen una cofradía de élite que dobló al presidente Andrés Manuel López Obrador por el caso de Cienfuegos, y por ende se le dejó libre, por ende se le quitó pues ahora sí que todo el cargo que traía en materia legal. ¿Y qué es lo que sucede con Crescencio Sandoval, este señor que ya está en la mira de varias personas e incluso de periodistas, por el hecho de que Proceso dio un periodicazo sobre este señor donde dice que silenció lo de Allende? Aquí lo señalo en pantalla, que es lo que se menciona, pues bien, con una foto en portada del general Crescencio Sandoval. La revista Proceso hizo esta semana en un mismo número un periodicazo contra la Secretaría de la Defensa Nacional por encubrir una situación. Aquí lo hago más en grande. En una situación que se dio en marzo de 2011 en Piedras Negras, Coahuila, provocado por la DEA y por estos señores que marco en pantalla. Y bueno, ahí está, si se le está señalando es por algo. Por otro lado, también ya lo ha denunciado Carlos Slim, dice que estos señores de las fuerzas utilizan la vigilancia en donde están dándose información y pasando datos sobre lo que dicen o no dicen dentro del gabinete los secretarios y funcionarios claves de la actual administración. Se dice, la interpretación se complementa con una idea muy instalada en el gabinete que viene a decir que desde las fuerzas hay una gran maquinaria de vigilancia interna sobre los funcionarios, y de igual forma se dice que en el entorno del magnate de Carlos Slim circula la teoría de que toda la filtración sobre esta situación acontecida en la Ciudad de México, aquí lo señalo, fue dada por The New York Times, y esta información pues la otorgó la Sedena con el visto bueno de Crescencio Sandoval. ¿Y qué es lo que hace este señor juntándose con Cabeza de Vaca? Sabemos que Cabeza de Vaca pues es un enemigo declarado en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que toda la justicia lo está persiguiendo, que no ha llegado porque se ampara y porque los panistas y los otros funcionarios corruptos pues lo están protegiendo. Pero Crescencio Sandoval, que tiene que estar metido con él, que lo tiene que estar invitando a una conferencia, dándole ahora sí que todo el protagónico. ¿Por qué estar traicionando, dándole la espalda al presidente Andrés Manuel López Obrador? Y aquí dice, en su cuenta de Twitter, Cabeza de Vaca sorprendió a sus seguidores con el mensaje de agradecimiento al titular de la Sedena por haberlo invitado a impartir una charla virtual. Agradezco al general Luis Crescencio Sandoval la invitación a participar como ponente. Política del Estado de Tamaulipas en materia de desarrollo y seguridad desarrollada virtualmente.
¿Por qué lo hace? ¿Por qué no hace esta situación o una conferencia Luis Crescencio Sandoval con algún otro gobernador? Casualmente, después de que pasó esta situación el fin de semana en Reynosa. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Es bastante sospechoso. Y es que aquí la Sedena buscó a García Cabeza de Vaca para impartir una conferencia virtual. Sabemos también que Cabeza de Vaca es un personaje peligroso. Sabemos que Cabeza de Vaca se maneja muy bien con estos personajes delictivos y que hay algo entre manos en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y casualmente también en Tamaulipas resulta que la sobrina de Andrés Manuel López Obrador pues ya no tiene vida gracias supuestamente a esta enfermedad. Por favor, igual lo mismo dijeron del general Gallardo, que fue por esta enfermedad, cuando ahorita y también en el tiempo del general Gallardo pues ya estaba bajando el índice de este bicho. Y ahora salen con que fue ello, ¿no? O sea, le echan la culpa a esta situación de salud cuando obviamente quieren tapar el sol con un dedo. Bien sabemos también que Cabeza de Vaca tiene advertido al presidente de la República a través de sus hijos, los está vigilando. Acusan a Cabeza de Vaca de contratar exagentes del FBI para vigilar a los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Y hay una advertencia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por parte de Cabeza de Vaca. Aquí está la advertencia del gobernador al presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia mañanera del jueves en Reynosa. Se dio en el contexto de un mensaje cifrado, donde la denuncia del exdirector Lozoya fue el pretexto para esconder que su agravio es contra el mandatario. Entonces, ahí está la situación, ahí está cómo efectivamente esta cofradía que tanto señaló en su momento el general Gallardo sí existe, sí está presente y está tomando ahora sí que fuerza, uniéndose a gobernadores delincuentes como Javier Cabeza de Vaca. Yo quiero saber qué es lo que piensan ustedes de toda esta situación. Es un grupo, no son todas las fuerzas, pero el que está dentro de este grupo pues es la cabeza Luis Crescencio Sandoval. Voy a estar leyendo sus comentarios. Si les gustó el video les pido me regalen un like, lo compartan, se suscriban. Soy Jazmín Gómez. Hasta la próxima.